Y su maravillosa estrella principal, Aldebarán. Tauros es una constelación zodiacal. La siguiente constelación que vamos a ver es Leo. Corresponde al león de Nemea, hijo de Tizón y Equipo. Asolaba los campos devorando a las personas y al ganado. Era por tanto la primera camioneta. No, ya te dije. Ahora, está bien. Sobre humedad, regando, la tierra estaría seca, empezaría a abundar agua, en otra humedad la tierra para bombear, para bombear agua. Muy bien, muy interesante. Este panel Los paneles son la representación de las solares que hay aquí en el entonces es una parte más fácil.
Los mismos cuartos que se quitaron, me estás aquí interrumpiendo. ¿Esto qué es? Nada, tranquilo. Esta desde que me la sacaste tú no va. ¡Padre de Raquel! No sé, quedan 10 minutos. Bueno, pues la de yo andé, no se va a mucho tiempo. Este proyecto se llama Rectas Curvas. Este proyecto lo que nos explica es lo que sucede al hacer incidir una recta sobre un plano. Cuando la recta pasa por el plano, nos deja el dibujo de una figura que se llama hipérbole. La hipérbola es un cono y lo secciono por una parte. Un cono y lo secciono. ¿Qué figura me deja aceptar? La hipérbola se genera por la intersección del hiperboloide con esta figura sobre un plano. Es lo mismo que si por ejemplo el señor se da contra una pared. Al darse contra la pared dejaría su silueta, ¿no? Pues lo mismo pasa con él. Cuando tú el hiperboloide
Lo que al final, si me dejas el rastro, lo que me dejaría sería esta figura. Es lo mismo que si, por ejemplo, cojo un cubo como este y luego pasar por plano.